Somos Mujeres Oreb, discípulas de Jesús del siglo XXI. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Creerle y confiar en Él es el fundamento de nuestra vida. Así que vayamos juntas a abrir el regalo que Dios tiene hoy para nosotras. ¡Comenzamos! Bendito Dios, gracias Padre, porque tú nos traes aquí para cumplir un propósito muy particular en cada una de nosotras. Háblanos según lo que necesitamos, Señor. Toca nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermosas. ¿Se acuerdan qué vimos la vez pasada, hace 15 días? No la de la lepra, sino hace 15 días. ¿Qué vimos, hermosas? Gestionando mis emociones en cada etapa de la vida. De hecho, lo partimos en dos porque estaba re larga la vida, ¿verdad? Desde niñitas hasta que somos unas adultas, y cómo aprendimos que en cada etapa de la vida tendremos que ir haciendo ajustes, adaptándonos, ¿verdad? A nuevas dinámicas de vida, nuevas situaciones, y tendremos que ir teniendo la mente de Cristo en cada una de estas etapas. Pero hoy vamos a ver cómo, fíjense nada más, de pronto esas etapas de la vida nos van dejando heridas y luego otras heridas y se van sumando, ¿no? Porque así es la vida, ¿no? Imperfecta, y pasamos por situaciones muy difíciles los seres humanos y nos marcan desde la infancia hasta la edad adulta mayor. Vamos a experimentar situaciones duras que nos van a herir, nos van a dejar heridas, y así como en la piel, una herida que es células ahí que se abrieron, sangran y duelen. Así emocionalmente, ¿no? Vamos cargando con situaciones. Acá en nuestro cerebro se marca, ¿verdad? Hay patrones de pensamiento que se sellan a raíz de una herida emocional, y entonces ese patrón de pensamiento nos va a hacer actuar de una determinada manera porque traemos una herida y reaccionamos muchas veces de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque traemos esa herida. Y el Señor lo que quiere es sanar nuestras heridas, o sea, que se rompa ese patrón de pensamiento para que nosotros adquiramos una nueva manera de pensar, una manera sana, una manera libre, en la que no tendremos que actuar en función de la herida, sino en función de la sanidad que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a ver esto, mis amadas. Les pido, les ruego, les suplico que no lo escuchemos este tema así con mentalidad de Marga López, ¿ok? Así como que cuando vayamos hablando de las heridas, cada una, ay, sí, yo tengo esa, pobre de mí, autovictimizándonos, ¿no? ¿Cuánto sufro? Y así como que soy la que más ha sufrido en el planeta y por eso estoy aquí así tan triste. Hermanas mías, no lo vamos a escuchar así, por favor, sino que vamos a entender que es parte de la vida. El tener heridas emocionales es parte de la vida. La que no tiene una, tiene la otra, ¿no? Y ahí andamos todas. No hay un ser humano que no haya tenido algo que le marcara de una manera negativa en su vida. No hay ni uno. Así que no somos seres particulares. Si yo traigo tal o cual herida, no soy un ser particular, no soy la Marga López, la reina del drama, y por eso entonces todo mundo tiene que comprenderme y darme pleitesía y estarme atendiendo porque pobrecita de mí, yo estoy herida, ¿verdad? No, al contrario, sino que entender esto que vamos a estudiar hoy, que nos ayude para que seamos listas y nos levantemos y busquemos la sanidad en el Señor y no nos quedemos ahí. El entender que tengo una herida no es para decir, ay, sí, pobrecita de mí, no, es para decir, tengo esa herida. No, vámonos, vamos a sanarme, ¿no? Como cuando te diagnostican que tienes colesterol alto, que andas por ahí en el metro toda deprimida. Ay, traigo el colesterol muy alto, pobre de mí. No, ¿qué haces? Te pones a dieta, vas con el médico, tomas la medicina, haces ajustes, ¿no? No te vas a dejar del colesterol. Te diagnostican diabetes, ay, pobre de mí, soy diabética. No, vamos a ponernos las pilas, ¿no? Vamos a cuidarnos. Igualmente, así cuando es una situación emocional, ya fui diagnosticada, ahora que yo sé cuál es mi pata de palo o de dónde estoy herida, vamos a
atender esto, ¿verdad? Muy bien. Dada esta introducción, advertencia, vamos a pasar a nuestro tema. Entonces, reconociendo y sanando las heridas. ¿Has estado atada a temores, a inseguridades, a prejuicios, a la necesidad de aprobación, a sentimientos de culpa por fracasos o por errores de tu pasado, a rencores? ¿Te has sentido así de pronto, mi hermana, como amarrada a algo así? Bueno, vamos a encontrar la raíz, ¿no? ¿Desde dónde viene todo eso? Puede ser, ¿verdad?, por heridas del pasado que toman control de nuestro presente. Eso pasó hace muchos años, pero me marcó de tal manera que yo de ahí en adelante fui otra. Y entonces comencé a reaccionar de tal manera. Por eso tal vez traigo un rencor, o una inseguridad, o una culpa, o una necesidad de que todos me aprueben, o un prejuicio, porque en un punto de mi vida algo me marcó. Reaccionamos entonces ya no a las condiciones presentes, sino que reaccionamos a los fantasmas de nuestro pasado. Y entonces mi esposo es un ángel, un ser de luz precioso, nomás que no es perfecto, ¿verdad? Y no es suficientemente tal vez detallista y atento conmigo. Y yo, pues podría reaccionar normal, ¿no? Pues no es detallista y punto, no, pero no. Resulta que yo traigo una herida de cuando estaba niña, que mi papá no fue atento conmigo, no me cuidó. Y entonces traigo ahí marcada esa herida. Y mi esposo podrá ser el más lindo y todo, pero nunca será suficiente para mí, porque yo reacciono desde el fantasma de mi pasado en relación con él, y así lo veo, y entonces nunca será suficiente el cariño que me dé, ¿ok? Entonces, un ejemplo de cómo reaccionamos a los fantasmas del pasado y no a las condiciones reales del presente. Necesitamos aprender a distinguir el pasado del presente y a separar las cosas. El encuentro con el amor de Dios, mis amadas, es lo que hace este milagro en nosotras. Decíamos en una de nuestras pláticas que el Espíritu Santo es el mejor terapeuta en nuestra vida, que acudir a Dios es la mejor terapia que podamos tener, y conocer el verdadero amor del Señor es el que va a sanar nuestro corazón y va a quitar esa raíz del dolor. Porque cuando venimos a Cristo es como un nuevo gran patrón de pensamiento que va como a revolucionar y reacomodar todo en nuestro cerebro, y va a ser una raíz hermosa que se planta ahí para nuevos patrones de pensamiento. ¿Cuál raíz? La raíz del amor de Dios por mí, la raíz del significado que tengo en Dios, la raíz de la identidad que tengo en Dios, que viene pues a revolucionar cualquier otro patrón, cualquier otra herida que tengo yo por ahí. Una persona con heridas suele tener creencias muy arraigadas, porque eso es en esencia la herida emocional, una raíz, como dice también la palabra, una raíz de amargura que está ahí plantada en nosotras, y esa es la herida emocional, y puede de ahí surgir clases de pensamiento, creencias como por ejemplo, no soy suficiente, no merezco amor, dependo de la aprobación de otros. Y entonces toda la vida aquella niñita que no tuvo ese cariño suficiente de su papá crece con esta carencia y con estas creencias. Pero al experimentar el amor incondicional de Dios, esas mentiras comienzan a ser confrontadas. Y ya no dependes entonces solo del amor y la aprobación de otros, sino que vas a empezar a actuar desde la plenitud de saberte amada por Dios. Esa es la maravilla que hace el amor de Dios. Dice mi esposo que eso fue una de las cosas que revolucionó su vida cuando estaba jovencito y se entregó al Señor. Y por eso compuso una de sus primeritas canciones que él escribió, es esa que cantamos acá, Me ama. Me ama, porque para él fue así como revolucionario, ¿no? Saber que el Señor me ama. ¿Cuántas hemos experimentado eso, mis hermanas? Que el amor de Dios, que enterarme de que Dios me ama, vino a ser así como un chispazo revolucionador en mi vida. Saber que Dios me ama. No me sentía amada, pero
saber que Dios me ama. No me sentía suficiente, pero saber que para Dios soy suficiente, que Dios me ama como soy. Bueno, pues hermanas, el mensaje del Evangelio, eres amada, perdonada y aceptada por gracia, actúa como una revelación sanadora que empieza a cambiar nuestra identidad interior. Como dice Romanos 12:2, ¿verdad? Que esta renovación de nuestra mente rompe todos los patrones aprendidos. Como dice Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En la vida cristiana esa renovación ocurre cuando la persona aprende a reemplazar aquellos viejos patrones de pensamiento por las verdades de la palabra de Dios. Es como una práctica, mis hermanas. Debemos de aprender a hacernos ágiles en esto, ¿no? Cada vez que están esos pensamientos torturándonos, esas creencias, debemos aprender a confrontarlos de inmediato con la palabra de Dios. Esa es una tarea que tenemos desde que nos convertimos hasta que nos morimos, hermanas lindas. Por eso es tan importante que ahora estemos estudiando eso, porque es entender la estrategia que tengo que tener para no permitir que estos pensamientos me ganen. Aprendemos a reaccionar entonces ya no desde la herida, sino desde la sanidad. Aprendemos a reaccionar ya no desde el fantasma que traemos ahí, sino desde la palabra de Dios. Aprendemos a reaccionar no desde lo que yo antes creía, sino desde lo que ahora creo en el Señor Jesucristo. Por eso también Pablo decía, ¿verdad? Que se estaban peleando dentro de él dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Y la vieja naturaleza pues carga ahí sus heridas, sus traumas, sus creencias, sus prejuicios, sus rencores, sus amarguras. Pero la nueva naturaleza es una criatura hermosa, creada según Dios, en amor, en relación perfecta con Dios. Y esta es la que debe de vencer y prevalecer siempre ante la vieja naturaleza. Entonces vamos a hacer un análisis de las heridas que podemos andar cargando, que muchas de ellas vienen desde nuestra infancia, las heridas de la infancia y la adolescencia. Otra vez, mis hermanas, no lo vamos a leer como Marga López, ¿ok? Sino como hijas de Dios que estamos entendiendo, diagnosticando para saber sobre qué vamos a ir, ¿verdad? Ok, las heridas de la infancia y la adolescencia. Muchas de estas heridas son por necesidades no satisfechas. Hemos aprendido, ¿verdad?, que los seres humanos tenemos unas necesidades vitales que son amor, aprobación, aceptación. Y si estas necesidades no están plenamente satisfechas en la infancia, en la adolescencia, pues nos van a dejar marcas fuertes en nosotras. Las necesidades no satisfechas, como por ejemplo la necesidad de pertenencia, la necesidad de que pertenecemos a alguien. Todos los seres humanos tenemos esta profunda necesidad y parece ser que ningún ser humano sabemos darle a otro ser humano la completa satisfacción de esta necesidad. Así que casi todas, no levanten la mano, pero ¿a cuántas nos faltó como ese saber que yo le pertenecía realmente a alguien que estaba dispuesto a darlo todo por mí en mi infancia? Todas se quedan así quietecitas, ¿verdad? Saquen el Kleenex y la musiquita así de telenovela. Claro que sí, mis hermanas. De ahí vienen las heridas de abandono, de rechazo. Pueden darse casos de padres ausentes o negligentes, o también en casos en los que, aunque los padres estén presentes, el niño o la niña perciba que sus padres están como ausentes, que ella no es suficientemente importante para su papá o su mamá. Las heridas de abandono o rechazo pueden propiciar el desarrollo de una personalidad dependiente o codependiente. ¿Qué es esto? Ya es una adulta, ya no es una niñita, pero le quedó esa marca ahí de que necesitaba y no era satisfecha esta necesidad. Entonces está buscando todo el tiempo esa aprobación de los demás y que alguien esté pendiente de su vida, que alguien esté atento a lo que está, y entonces hasta se vuelven algunas personas chantajistas,
manipuladoras. ¿Por qué? Porque quieren llamar la atención para que los demás les atiendan. Ya es una viejita y está actuando por el fantasma de su niñez de hace 70 años. Todavía está allí esa herida condicionando sus conductas presentes. En la adolescencia hay un fuerte temor a ser excluida. Esa niña que se sintió abandonada, rechazada, pues en la adolescencia va a presentar que es cuando más están buscando esa aprobación de los demás. Y fíjese qué triste, porque son capaces las personas, adolescentes, masculinos, femeninos, pero estamos hablando de mujeres aquí, de hacer cosas incluso en contra de sus valores, de tomar incluso conductas de riesgo con tal de ser aceptadas por el grupo, porque tienen esa necesidad no satisfecha, esa herida emocional. De por sí en los adolescentes es común esto, ¿verdad? Que están buscando la aceptación y aprobación de los demás. Y esto los expone a conductas de riesgo, aceptando retos peligrosos para su vida con tal de no sentirse rechazados. También pueden adoptar conductas de retraimiento y de aislamiento para evitar un nuevo rechazo. Están, por otro lado, los que más bien prefieren aislarse de todos los demás. Y no logras ni que se unan al grupo, ni que vayan o asistan. ¿Por qué? Y tú dices, ay, pues ¿qué le pasa a este, no? ¿Qué le pasa a esta? Pues es que tiene miedo al rechazo, porque trae esa herida emocional. Tienen miedo de molestar y en algunos casos creen que no tienen derecho ni a existir. Son personas que tienen miedo a la soledad y al abandono. Para evitar la soledad ponen en marcha estrategias que no son saludables para sí mismos ni para los vínculos con los demás. Por ejemplo, pueden adoptar el rol de víctimas para que los demás estén atentos a sus necesidades. ¿Conoce? En esas mismas películas de Marga López y de Sara García había unas historias así, ¿verdad? De mujeres manipuladoras que se ponían así como la víctima de la historia, de la telenovela. Es que estoy enferma, y hay casos patológicos, ¿no? En los que la persona se presenta realmente como muy enferma, como muy necesitada para atraer la atención de los demás. O pueden también tener el rol de madre o padre de los demás, de salvadores, asumiendo responsabilidades que no les competen. ¿Todo por qué? Porque están buscando recibir el afecto de los demás. Son de esos que quieren hacer todo lo posible, el sacrificio más grande, pero no es tanto como por el beneficio que van a proporcionar a la otra persona, sino porque están buscando que se les reconozca. Están tratando. Nadie diga, yo soy una de esas, pero ¿cuántas veces no por esas heridas es que tenemos ciertas conductas en nuestro presente? Ay, ahora entiendo por qué a veces actúo así, por qué a veces hago esto, pues porque traigo esa herida. Es como diagnosticarnos, ¿verdad? Decir y encontrar, pues yo padecí esto de niña y esto va a determinar conductas en mí. Qué importante ser conscientes de esto para no permitir que eso nos controle. Otra necesidad no satisfecha, como la necesidad de afirmación. Aquí quedan como heridas de humillación. ¿Cuántas veces, verdad? De niñas sufrimos así, ¿no? Como el regaño, el rechazo, y se nos queda ahí, no sé, algunas hasta se recuerdan, la maestra de kinder, cuando hice mi monito de plastilina, dijo que estaba bien feo, y eso me marcó para siempre, ¿no? Heridas de humillación, porque los seres humanos necesitamos que nos digan, qué bonita estás, qué bonito te quedó, qué bien sabes hacer esto. Pero no, parece que los papás nada más estamos viendo lo malo, ¿verdad? Y dicen los estudiosos de la conducta que una persona necesita unas 9 palabras de afirmación por cada una en la que te hicieron reconocer algo que estabas mal, no sé, te dijeron que hiciste algo mal y entonces para sanar un poquito la autoestima se necesita equilibrar con unas 9 que te digan 9 cosas que estuviste bien. Imagínense qué desproporción, ¿no? 9 contra 1. Yo creo que ninguno de nuestros papás ni de nuestros maestros tuvieron esa cuenta de 9 contra 1, ¿no?
al contrario. ¿Y cómo se le queda a uno grabada una palabra? Eres una tonta, no hiciste bien esto, estás fea, uy, se queda una palabrita, pero se queda marcada ahí para toda la vida, la herida emocional. Y entonces reaccionamos toda nuestra vida en función de esa herida. Cuando en lugar de confirmación el niño recibe palabras como eres torpe, no haces nada bien, o cuando solo se le señala lo que hizo mal, pero no el esfuerzo o las cosas que sí hizo bien, y puede abrirse entonces una herida de humillación. No solo se desalienta y se siente humillado, sino que el niño toma esas palabras escuchadas repetidas veces como parte de su identidad, creyendo que realmente él es así y termina actuando en consecuencia. O sea, no sirvo para nada, pues ok, no voy a servir para nada, ¿verdad? No voy a poder. La herida de humillación hace que una persona se sienta sin valor, no merecedor de amor o reconocimiento. No puede recibir halagos porque lo incomodan o porque sospecha que las personas que los hacen están mintiendo. Por eso es que algunas mujeres se relacionan con puros patanes. Si conocen de esas mujeres que dicen, es que yo puros patanes me tocan. Y es que parece que las personas buscamos el amor que creemos merecer. Y entonces no se relacionan con una persona digna porque no se sienten dignas. Y se relacionan con puros patanes. ¿Qué les parece? Como los fantasmas del pasado de pronto nos hacen tomar conductas en nuestro presente. Otra necesidad no satisfecha, necesidades de afecto. Todo niño debe sentirse amado y aprender a amar. La carencia de afecto puede dejar principalmente dos heridas. Las heridas de la traición. Cuando los padres no cumplen sus promesas con los hijos, cuando una y otra vez, de una forma nos decepcionan al niño respectivamente. Y fíjese, esto puede ser de una manera real o imaginaria para el niño, porque es posible, ¿verdad?, que no solamente se hizo la herida porque el papá o la mamá eran bien malos y bien imperfectos, que es posible, pero es posible también que el niño percibió tal palabra, tal acción, tal actitud del papá como un rechazo, como una traición, y entonces haya sido o no real, si el niño lo percibió de esa manera, le marca en esta herida. Por ejemplo, no cumpliendo sus promesas o siendo irresponsables o poco comprometidos. No llegó a tiempo mi papá, y no es porque no quiso, no pudo, ¿no? Y entonces el niño lo interpreta como que no es valioso para su papá, como que el papá lo traicionó. Vaya usted a saber qué le impidió, ¿no?, en ese momento. O tal vez sí, fue negligente y no quiso ir. A mí me pasaba mucho que mi papá me llamaba por teléfono, ya les he contado, cuando había bebido. Entonces, así me hablaba, yo notaba, ¿no?, su manera de hablar, por su manera de hablar, que había bebido. Y me hablaba, y te quiero mucho, hijita, y te voy a ir a ver, mañana te voy a ir a buscar. Y yo me emocionaba toda porque mi papá me iba a ir a buscar. Entonces le decía a mi mamá, voy a ir, y no sé qué, y buscaba, me arreglaba, no sé qué, pues yo estaba chiquita, y me iba a sentar en una bardita ahí de afuera de mi colonia. No sé si ustedes conocen Lomas de Plateros, que era donde yo vivía, pero los edificios pues están todos adentro de un circuito, los autos no pueden entrar hasta allá. Entonces yo salía hasta la orilla de donde estaba el circuito y allá había una bardita. Y me sentaba ahí a esperar en esa bardita a que pasara mi papá con su carro. Siempre traía unos carrazos mi papá. Entonces yo me sentía muy presumida cuando sí llegaba en su carrazo y me subía a su carrazo de mi papá. Ay, pero era tan horrible cuando pasaba mucho rato y no llegaba. Y entonces mi mamá, ya, métete, no va a llegar tu papá. Y era, la herida, ¿no?, de la traición. El padre que no cumple las promesas. La herida de traición puede manifestarse en la falta de compromiso por miedo a ser decepcionado otra vez. Ya no le crees a nadie y ya no te quieres comprometer con nadie porque no le crees a nadie. En sus vínculos suelen ser muy controladores, ya que temen constantemente a la traición. Ya es una adulta. ¿Y por qué actúa de esa manera tan intransigente, tan controladora? Pues porque trae una herida.
Suelen ser además personas muy controladoras y guardan resentimientos y los demás no cumplen con sus expectativas, lo que las vuelve inestables emocionalmente, intolerantes totalmente a alguna falla de los demás. Les cuesta relacionarse con las personas porque como todos somos perfectos, entonces no toleran a los demás. También se dan heridas de injusticia, en este caso de la falta de afecto. Puede generarse a partir de los vínculos con un padre o una madre frío, poco afectuoso con el niño. Puede tratarse, por ejemplo, de un padre o madre narcisista, cuya capacidad de amar y de cuidar de otro está muy deteriorada, ya que solo piensa en sí mismo. Miren, mi mami nunca me dijo, tu papá no te quiere, ni nada de eso, ¿verdad? Pero, y ni que era malo. Mi mamá fue muy sabia porque no me hablaba mal de mi papá. Pero cuando yo ya estaba adolescente, yo empecé a sacar mis conclusiones. Y un día sí le dije a mi mami, mami, es que mi papá no me quiere. Y entonces me dijo mi mamá, no es que no te quiera a ti, es que tu papá no quiere a nadie. Al fin mi mamá me dijo, no, tu papá no quiere a nadie, porque así hay personas, ¿verdad? Narcisistas. Imagínense, entonces un niño necesitado de afecto, de aceptación, de pertenencia, de afirmación y hijo de una persona narcisista. Pues cuántas heridas, ¿no? Ok. Por eso el niño se esfuerza por ganarse el amor de los padres o la expresión de ese amor. Busca el reconocimiento y se vuelve perfeccionista, ya que siente que es apreciado por lo que hace y no por lo que es. Suele ser además muy crítico de sí mismo, teme cometer errores, puede llegar a ser rígido en la vida adulta, lo cual puede generarle ansiedad, entre otros problemas de salud. Mi hermana, ¿va localizando usted ya su diagnóstico? ¿Ya? Va detectando, yo actúo así por esto. Soy así porque... Y ya salió la Marga López. No, ¿ok? Nomás estamos diagnosticando la situación y yo aquí me veo. Soy muy crítica de mí misma. Sí, lo soy. Temo cometer errores. Sí. Soy muy rígida en mi vida conmigo misma y eso me genera mucha ansiedad de pronto. No saben, después de que hablé aquí, me voy. Habré hecho bien. Dije bien, y luego hasta escucho a ver si no dije lo que no tenía que decir y no hice que alguien se ofendiera y todo. Me preocupa muchísimo, así soy muy perfeccionista. Ya me detecté, ¿ok? Detectémonos, mis hermanas, porque de lo que se trata es de que vivamos sanas, libres, ¿verdad? Porque el Señor nos libera y sana esas heridas que traemos. Y están, todas estas heridas, las heridas de paternidad, por supuesto. La imagen que los niños y adolescentes tienen de Dios es semejante a la imagen de su figura paterna. Imagínense qué trabajal, ¿no? A estos muchachos que les predicaba mi esposo el evangelio ahí en nuestra primera iglesia donde fue pastor, que muchos eran drogadictos, que estaban ahí en el arroyo. Y si mi esposo decía, yo les llegaba y les decía, es que Dios es un padre amoroso, Dios es el padre. Decían, ¿padre? Dios es mi padre, no quiero saber de padre, ¿verdad? Porque para ellos padre era uno que los había golpeado, que los había abandonado. Y era como difícil, ¿no? Relacionar aquel padre amoroso con el padre que habían tenido. Piensan que si Dios es su papá celestial, seguramente se parece a su papá terrenal. Imaginémonos cuántas distorsiones de la imagen de Dios pueden aparecer en la vida de un niño o una niña si su papá los abandonó o si es una figura distante, fría o muy severa. Si no se resuelven estas distorsiones acerca de cómo es Dios, pueden perdurar hasta la vida adulta. Y como resultado esas personas se vinculan con Dios de la misma manera que lo hacían con sus padres. Piensan en Dios como un padre severo, exigente, distante, que castiga, etc. Qué importante es borrar esos patrones de pensamiento para entender cómo es el verdadero Dios. Ustedes ya conocen también mi testimonio que de niña mi mami me llevó a la iglesia y yo conocí de Dios. Y eso fue hermoso para mí porque yo conocía de Dios como un Dios de amor, el Padre que ama a todos. Cristo ama a los niñitos, a los grandes y chiquitos, y yo lo cantaba de chiquita. Y qué importante es, mis hermanas, por eso llevar a los niños a la iglesia, que conozcan la palabra de Dios, porque eso confrontaba entonces mi mente y me decía, pues no tengo un Padre perfecto, pero tengo el Padre perfecto, el Padre amoroso.
Bueno, pues, ¿qué les parece, mis hermanas? Hablando de esto de la paternidad, ¿qué sentimientos, pensamientos o conductas puede provocar la herida de paternidad en una persona? Siente que no merece la atención de Dios. Vean cómo esto afecta nuestra relación, la más importante, nuestra relación con Dios. Sienten que no merecen la atención de Dios. Suelen pensar, Dios está demasiado ocupado para atenderme a mí. Sentimientos de orfandad. Piensa, Dios se olvidó de mí, estoy solo en el mundo. Piensa que Dios es un Dios lejano, distante, y que es difícil comunicarse con Él. Piensa que Dios lo abandonó o que no existe. Cree que nunca va a llenar la expectativa de Dios. Por eso es una persona legalista, con sentimientos de culpa, con desánimo. Siente incertidumbre frente al futuro. Tiene desesperanza, carencia de sentido y de propósito. Qué importante es que nosotras podamos diferenciar entre todo esto que traemos de nuestro pasado, ese contexto, y la realidad del Dios amoroso que no tiene nada que ver con ese Padre, que es otra cosa, que es un Dios amoroso, perfecto. Como dice la Escritura en Isaías 49, 15 al 16, ¿acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ellas se olviden, a ver, y aquí pongamos el papá, ¿acaso se olvidará el padre de su bebita y dejará de compadecerse de la hija que tuvo? Aunque él se olvide, dice Dios, yo no me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de mis manos te tengo grabada. Tus murallas están siempre delante de mí. Qué bonito poder diferenciar, ¿verdad?, entre la imperfección humana y la perfección del amor de Dios, el Padre perfecto. Él es la sanidad para esas heridas de paternidad, esas heridas de la infancia. Y puede provocar estas heridas también, heridas de falta de fe. Porque muchas personas dicen que se sienten heridas en su fe, tal vez porque Dios en su soberanía no respondió sus oraciones cuando le pedían que no se llevara a un ser querido, o cuando desde muy pequeños le pedían que papá y mamá dejaran de pelear, o que su papá volviera a la casa, o que dejara de tomar, o cuando le pedían que lo sanara de alguna enfermedad. En síntesis, hay situaciones límite que no terminan como ellos esperaban y aparece el pensamiento, Dios no me escuchó o Dios no me respondió. Y si los tiempos difíciles continúan o las cosas no cambian, en algunos casos aparecen las heridas de fe, cuando no se llegan a comprender los por qué o en definitiva el obrar de Dios. Hay un testimonio muy hermoso de Nick Vujicic, que pues es un niño que nació sin brazos ni piernas por una situación congénita. Y dice que él cuando era niño, porque era parte de una familia cristiana, oraba y le pedía a Dios que le crecieran sus brazos y sus piernas. Y estaba esperando a ver qué día al fin crecían sus brazos y sus piernas. Pero cuando ya tuvo él una conciencia, se dio cuenta que no, eso no iba a pasar. Dice que tuvo esta crisis de fe, ¿verdad? Que hasta quiso morirse, hasta intentó suicidarse, pero después entendió el amor de Dios y los propósitos de Dios para su vida y logró entonces dar el salto para nuevos patrones de pensamiento, para una nueva manera de pensar. Eso es el gran triunfo de una discípula del Señor Jesucristo, mis amadas, el poder dar el salto de todas esas limitaciones que tenemos, de todas esas decepciones que tenemos, de todas esas deficiencias, carencias que no fueron resueltas, dar el salto de fe y creerle al Señor lo que Él dice en su palabra, creer lo que dice que soy, creer lo que dice que puedo ser, creer lo que dice su palabra que Él es para mí y entonces agarrarme de ahí. Es la lucha, como decía al principio, ¿verdad?, entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Ahí va a estar siempre. La herida va a permanecer por ahí, pero hay nuevos patrones de pensamiento superiores y entonces nos vamos a ir por esa nueva manera de pensar que el Señor nos da. Consecuencias de las heridas de fe. Pues una persona que no tiene fe va a tener incertidumbre, porque la fe es la certeza de lo que se espera y quien está herido en su fe ya no tiene dicha certeza. Hay angustia.
Su pensamiento es, si no cuento con Dios, ¿a quién iré? Entonces hay angustia, hay ansiedad. Piensa, el mundo es peligroso, no puedo lidiar con él, debo prepararme con mis propias fuerzas. Hay dudas, no sabe si puede seguir confiando en Dios. Quiere creer, pero tiene temor de volver a desilusionarse. Hay indefensión aprendida. Este es un término que usan los psicólogos, que es la pérdida de la esperanza debido a la suma de varias experiencias negativas reiteradas. Como he estado esperando varias veces y no se ha cumplido mi esperanza, pues aprendo a tener desesperanza, que hacen que una persona se rinda. Piensa que haga lo que haga, no puede cambiar su destino. Llevado al plano de la fe, piensan, ¿para qué orar? Dios es soberano, finalmente hará lo que Él quiera. Se sienten indefensas ante los designios de Dios, olvidando que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Pero Jesús nos responde como lo hizo con Pedro. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Esa clase de fe, ¿verdad? De que a pesar de que no me responde Dios como yo quiero en el momento que yo quiero, puedo tener esa confianza y entender que Dios tiene un propósito. Cuando los tiempos difíciles se nos hacen interminables, es bueno recordar que Jesús mismo ruega por nosotros para que no nos falte la fe, tal como le dijo a Pedro. Simón, Simón, he aquí, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, no falte. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. En todos estos casos, Dios sanará la herida, mis hermanas. ¿Cuáles casos? Pues no sé, necesidad de pertenencia, de afirmación, de afecto que no fue satisfecha, las heridas de paternidad, las heridas de fe, porque Dios no me contestó como yo quería. En todos estos casos el Señor tiene la medicina para sanar nuestros corazones. Dice su palabra dice Ezequiel 34, 15 y 16, yo apacentaré mis ovejas y las haré recostar, dice el Señor Dios. Buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada. A la perniquebrada vendaré y fortaleceré a la enferma. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Él es nuestro sanador, mis amadas. Qué bonito que nosotras, pues no somos como pues otras personas del mundo que no han conocido al sanador. Nosotras estamos aquí, vamos a decir, en el hospital, ya fuimos rescatadas por el Señor y ya estamos en rehabilitación. A lo mejor algunas estamos en terapia intensiva, no sé, pero estamos ya bajo cuidado del Señor, gloria a Dios. Por eso debemos de compartir el evangelio, porque hay tantas ovejitas, ¿verdad? Perniquebradas, heridas, y debemos llevarles la sanidad del evangelio de Jesucristo, la buena nueva. Pero nosotras ya la recibimos, la buena nueva. Ahora, pues hay que vivirla, ¿verdad? Hay que seguirla aplicando a nuestras vidas, hay que ir progresando, porque de pronto ya sí somos ovejitas del redil del Señor, pero todavía andamos requete enfermas. Y todavía se nos ve la enfermedad, ¿no? En nuestras reacciones, en nuestras maneras de tratar a los demás, en cómo andamos, capa caída o amargadas o enojadas o rencorosas. Todavía los fantasmas del pasado pueden estarnos atormentando, aunque somos discípulas de Jesús. Y el Señor quiere que nosotras tengamos divinamente, que pensemos con su mente y podamos vencer todas esas heridas. Los traumas emocionales, que también ya habíamos hablado de ellos, que un trauma ¿qué es? Pues es una herida producida por un acontecimiento sumamente estresante que se experimentó con terror o con sentimiento de impotencia severos y que puede dejar secuelas a corto plazo, semanas o días o a largo plazo. El trauma puede definirse como el sufrimiento repentino de eventos en los que hay muerte, violencia o lesiones graves vividos por la persona o presenciados por ella. Todas tenemos traumas también. Hemos vivido así, situaciones difíciles. Y esas no solamente acontecen en la infancia, ¿verdad? Pudieran ser eventos que acontecen en la etapa adulta, una experiencia severa, cruel, como por ejemplo el COVID. Yo creo que nos dejó traumadas a todas, ¿verdad? Es una experiencia que te marca. Los eventos traumáticos pueden ser fenómenos naturales como un terremoto, una inundación, un huracán. También el trauma puede aparecer a raíz de un accidente, de haber presenciado un tiroteo, una situación de guerra, una violación, un robo violento.
etcétera. ¿Cuántas, verdad? Ya siendo pues bien adultas, pero que nos roban. Tenemos una familia hermosa en nuestra iglesia que saliendo de su casa les robaron el carro y pues están los hermanos ahorita pues traumados, es la palabra, ¿verdad? Espantados, tienen miedo, están preocupados. Bueno, la persona que sufrió un trauma emocional presenta algunos de los siguientes síntomas. Vamos a ver los síntomas acá, a nivel cerebro, mis hermanas. ¿Qué sucede en el cerebro cuando hay un trauma? Pueden generarse cambios anatómicos incluso, mis hermanas. Hagan de cuenta como que un músculo se hizo pelotita. Así algo va a pasar acá en nuestras neuronas físicamente y funcionales en algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, la amígdala, ¿y esa quién es? Bueno, es una parte del cerebro que tiene que ver con la conexión entre los hemisferios. Puede volverse hiperactiva y aumentar su tamaño, lo que produce un estado de alerta constante. Entonces la persona, porque se creció esta parte de su cerebro, está traumada, se vuelve muy miedosa y todo le espanta. También se ha visto que niños que experimentaron traumas tempranos o estrés permanente pueden tener reducido el tamaño del cuerpo calloso. Este es el que conecta los dos hemisferios cerebrales. Esto contribuye a tener dificultades cognitivas y emocionales. La amígdala crece y el cuerpo calloso decrece. También puede verse afectado el hipocampo, cuya función principal está relacionada con la memoria y los recuerdos emocionales. Puede producirse dificultades para la adquisición de nuevas memorias y para la regulación emocional. Además, puede haber cambios en otras áreas o funciones en la corteza prefrontal. ¿Se acuerdan? La prefrontal, que tiene que ver con el razonamiento. Por eso no razonamos correctamente, porque tenemos un trauma. No pienso que todo va a estar bien. Por ejemplo, en un temblor, ¿no? Estoy traumada porque viví la experiencia de una pérdida muy grande en un terremoto y entonces cualquier alerta sísmica, mi corteza prefrontal no funciona diciendo, todo va a estar bien, tranquila. No, va a volver a pasar lo que pasó en aquella ocasión y esto va a ser horrible. Y se asocia a desórdenes como depresión, trastornos de ansiedad, crisis de pánico, trastorno por estrés postraumático. Entonces todo se exagera. Pasos para la restauración emocional que vemos en el libro de Job. Podríamos usar varios pasajes de la Biblia, porque la Biblia, de verdad, mis hermanas, es un manual de sanidad y tiene estrategias hermosas que podemos encontrar, pero vamos a agarrarnos ahorita el de Job, el caso de Job. Job traía heridas, por supuesto, ¿verdad? Entonces hay que primero reconocer que hay una herida. Después de haber hablado de todo este contexto, podríamos hacer un catálogo más amplio. Ahorita nos quedamos con un cataloguito chiquito, ¿no? Pero para que identifiquemos y reconozcamos, yo soy una persona herida, tengo tal o cual herida. Hace falta valor para tomar conciencia y reconocer una herida emocional. Porque ¿saben qué pasa? Que nuestra mente tiende como a ocultarlo, guardarlo en el closet y aplastarlo por ahí, que no se note y lo evadimos. Pero es necesario ir al closet, abrir, destapar aquello y reconocer, pues yo tengo esta herida, esto me pasó, esto me dolió, tengo este trauma tal vez. Porque nuestra mente hizo lo imposible durante todos estos años para que no recordemos lo que vivimos o para intentar justificar, racionalizar o minimizar las consecuencias. Todos esos mecanismos de defensa que nuestra mente puso en marcha nos ayudaron a seguir tal vez con la vida, con un proyecto de vida, pero ahí quedan latentes, ¿no? Y siempre, pum, de pronto estorban, salen, chispean, pero ahí están. Y necesitamos saber que allí hay una carga pesada que ya no queremos continuar llevando. Por eso Job, miren cómo se ve aquí en el libro de Job, dice, mi alma está hastiada de mi vida, daré rienda suelta a mi queja. Ándele. ¿Qué hace Job? Reconoce que tiene una herida. No nos quedamos ahí, mis hermanas, porque también hay unas que al contrario, ¿verdad? Son buenas para esto. ¿A poco no, verdad? Que les encanta andar contando
Pues es que yo y esto y pobre de mí, ta. Pero hay que hacer esto, reconocer que hay una herida. Número 2, presentarle a Dios nuestro dolor. Eso fue lo que hizo Job. Dio rienda suelta a su queja, pero ¿delante de quién, mis hermanas? Delante de Dios. Delante de Dios. Hay que abrir la herida, destaparla, mis hermanas, pero en el lugar correcto, delante de nuestro Dios, en oración con nuestro Padre, de la mano de Él. Presentarle a Dios nuestro dolor, hablar con sinceridad delante de Dios. Dice Job 16:20, mis amigos me escarnecen, mis ojos derraman lágrimas ante Dios, ante Dios. Reconocer la soberanía de Dios, otro paso. Esto también es lo que hizo Job. Miren, dice Job 23:13-14, pero Él es el único. ¿Quién le hará desistir? Lo que su alma desea, Él lo hace. Ciertamente Él completará lo que ha determinado acerca de mí y tiene en mente muchas cosas semejantes. Reconocer la soberanía de Dios. ¿Qué es esto, mis hermanas? Entender que a pesar de lo que sea, de lo imperfecta que es la vida humana, los planes de Dios siguen vigentes. Que a Dios nada le estorba ni le impide. Y que Dios tiene planes de bien para mi vida. Incluso que Dios puede usar aquello para bien. Puede transformar lo que me causó una herida en un propósito de bendición para mí y para otras personas. Reconocer la soberanía de Dios. A Dios nada lo detiene. No es que Dios dice, ay no, pues si yo quería hacer cosas maravillosas con esta niña, pero híjole, pues ya le fue rete mal, ya le salió mal esto, ya le tocó esto. No, pues ya, ni modo, se echó a perder el plan. No. Con Dios no pasa eso. Con Dios no pasa eso. Tengamos ese ánimo, esa fuerza, sostengámonos de esa verdad. Número 4, dejar que el Señor nos hable. Dejar que el Señor nos hable. Porque luego no dejamos, hermanas. Luego estamos demasiado escuchando otras voces, otras cosas, hasta nuestros propios fantasmas. Escuchemos a Dios, confiar en su palabra y apropiárnosla para nosotros. Job 34:32 dice, enséñame tú lo que yo no puedo ver, y si hice maldad no lo volveré a hacer. Y luego dice en el 11:16-18, pues así te olvidarás de tu sufrimiento como aguas que ya pasaron, lo recordarás. Tu existencia será más resplandeciente que el mediodía, aún la oscuridad te será como la alborada. Estarás confiado porque hay esperanza, explorarás alrededor y te acostarás seguro. Enséñame, dile al Señor como Job, enséñame, Padre. Estoy herida, Padre, esto me duele y actúo mal por causa de esa herida. Ya me di cuenta, Señor, que estoy regando todo el tepache en este presente de mi vida, pues porque traigo esta cosa tonta con la que vengo arrastrando desde niña. Señor, enséñame, dejar que el Señor nos hable. Y número 6, perdonar. También esto es algo que Job hizo, especialmente con sus amigos, que dice mi esposo que con esos amigos, ¿para qué quería Job a los espíritus chocarreros, no? Que está ahí todo caído, el pobre con todos sus problemas, y llegan los amigos y en lugar de consolarlo, no, pues qué pecado traes atravesado, ¿verdad? No, tú te lo mereces, y le empiezan a decir de cosas al pobrecito, y entonces era como que Job, ¿qué tendría que haber hecho, hermano? ¿Qué hace usted, hermana, con una persona así? No, pues le dice de cosas, ¿no? También usted, o le cierra la puerta, váyase de aquí, pero Job lo que hizo fue perdonar. Si bien al principio los amigos de Job se dolieron con él, después comenzaron a juzgarle, a tal punto que Job los llama consoladores gravosos, médicos inútiles, etc. El hecho de que Job orara por ellos puede ser interpretado como el perdón al devolverles con bendición sus duras palabras. Job oró por ellos. No sabemos cuán difícil pudo haber sido para Job el perdonar y bendecir a sus amigos. Pensemos que hasta ese momento su condición seguía igual, es decir, con su enfermedad incurable y el dolor por todas sus pérdidas. Pero Job estuvo dispuesto a perdonar, obedeciendo a Dios. Solo después de esto vino su restauración. Es muy importante, mis amadas, que perdonemos. Y como aclarábamos, miren, muchas de esas heridas son sí, porque fue
intencional, negligente la persona que causó la herida en nosotros. Pero en muchas ocasiones fue simplemente la manera como yo lo percibí. Y tal vez no hubo ni tal maldad ni tal intención en la persona. De hecho, eso creo que pasó con mi papá. Y eso me ayuda tanto a sentir este perdón por él. Porque creo que también a él le tuvo muchas carencias. Que también él tuvo muchas heridas en su vida y no aprendió. Y estaba buscando también su identidad, su aprobación. No la encontró en Dios. Y pues vivió equivocadamente, pero aprender a perdonar, a entender, a comprender a las personas, mis hermanas, es indispensable para nuestra salud emocional el perdonar a quien nos haya causado una herida emocional, soltarle. Dice Job 42:10, el Señor restauró a Job cuando él oraba por sus amigos y aumentó el Señor al doble todo lo que le había pertenecido a Job, hasta que Job oró por ellos, el Señor lo restauró. No podemos decir que fue en automático o que por eso el Señor lo restauró, pero sí, definitivamente, parte de su restauración es perdonar, sanarse. ¿Qué es el perdón? Ya lo vimos, ya tuvimos acá toda una serie, ¿verdad? Perdonadas para perdonar, está buenísima esa serie. Chicas, si no la han visto, pues hay que repasar, por ahí están grabados los estudios en el YouTube. ¿Qué es el perdón? El perdón es una decisión. Yo decido. No depende del destino, ni de que otros me ayuden a perdonar, ni de que Dios haga el milagro en mí de que yo perdone. Mis hermanas, es una decisión personal. No significa olvidar. El perdón no significa olvidar, lo vimos acá, porque pueden venir a nuestra mente los recuerdos de manera involuntaria. O sea, olvidar sería pues que ahora sí que me dan un trancazo acá en la corteza prefrontal y la amígdala y el cuerpo calloso y el hipocampo y todo se quedan tronados. Entonces ahora sí, pues ya no recuerdo nada, ¿verdad? Pero ya no sirvo tampoco para nada. No. No significa olvidar, sino que se trata de que ese recuerdo ya no te genere deseos de venganza, resentimientos, etcétera. Ni odio, ni nada. ¿Te acuerdas? Yo les acabo de contar las cosas con mi papá, las tengo claritas en mis recuerdos, ahí están, pero ya no son causa de reproche, de odio, ni, por supuesto, mi pretexto para que yo actúe de tal o cual manera en mi presente, porque ay, pobrecita de mí, mire todo lo que me pasó cuando estaba niñita. No, pues por eso, no, hombre. Ok, no significa olvidar, sino recordar de una manera diferente. Es liberar a alguien o a sí mismo, a mí mismo, de una deuda, culpa u ofensa. También necesitamos perdonarnos a nosotras mismas, ¿verdad? Y es liberarnos de la culpa. Es conocer la remisión completa de dicha deuda u ofensa. Ya. Está pagado, no me debes nada. Está pagado, no debo nada. Pues claro que sí, me debo de perdonar a mí misma porque el Señor ya me perdonó. ¿Por qué seguir cargando yo con esa culpa? No puede haber restauración plena. Perdón, el perdón no significa volver a exponerse a una injuria. Ay, es que no lo quiero perdonar. Porque ya es como si le declarara que es bueno y ya pues voy a estar otra vez ahí, ¿no? Como la mujer a la que la golpea el marido, ¿no? ¿Perdonarlo significa dejar que me vuelva a golpear? No, por supuesto, ¿verdad? Perdonarlo es, me libero, lo libero y me libero de él también, ¿verdad? Ya no le permito que vuelva otra vez a hacer lo mismo. No puede haber restauración plena si no hay perdón. Por eso Dios es quien nos capacita para perdonar, solamente el Señor. Por eso es que nosotras que estamos acá ya en el hospital podemos hacerlo, porque conocemos al Señor, porque hemos sido perdonadas por Él, como se llamó nuestra serie, hemos sido perdonadas para perdonar. Y ahora sí tenemos esa capacidad de perdonar. Y continuamos con el proceso de Job. Este punto de perdonar. Luego, paso número 7, tener en cuenta que la restauración es un proceso lento, a veces con altibajos, ¿sí? No es de que, ok, ya ahorita hago paso número 1, 2, 3, 4, 5, 6 como Job y pum, ya vámonos, lista, como un avión, ¿no? No, vamos poco a poco, ¿verdad? Es un proceso que va a tomar tiempo en nuestra vida.
porque Dios sigue trabajando en nuestra restauración plena, poco a poco. Vean con Job cómo pasa. Dice, reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. ¿Quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Escucha, por favor, y hablaré. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. De oídas te había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Es un proceso, mis hermanas, y el Señor poco a poco nos va limpiando, nos va sanando. Y qué hermoso poder ver las que ya tenemos un montón de años en Cristo, la que éramos cuando venimos a Cristo, cómo venía yo, toda herida y toda amargada y toda negativa y todo lo que yo traía enredado en mi corazón, ahora sí en mi cerebro, todos los cables amarrados mal ahí en mi cerebro, y como poco a poco el Señor me ha ido desanudando. Y ver la que somos ahora, qué maravilla, ¿verdad? Pues hermanas, emocionémonos porque el proceso continúa. Y dentro de 10 años vas a decir, no, hace 10 años yo todavía estaba rete verde, me faltaba mucho, pero he avanzado. Y permitamos que el Señor siga haciendo ese proceso. Es un proceso que va poco a poco, pero como dice su palabra, también el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, y Él va sanando nuestras heridas. Y paso número, es que tengo mis números todos chuecos. Bueno, tener en cuenta que la restauración es un proceso lento. ¿Qué número fue? 6. Vámonos al 7. Comenzar a celebrar la restauración y apegarse a nuestros seres queridos, dejarse abrazar por nuestro Padre Celestial y por la familia de la fe. Ahora sí que como me voy a ver carismática, ¿verdad, hermanas? Pero declárate sana, mi hermana. Sí, porque ya no tenemos que expresarnos de nosotras mismas como la traumada, la herida, la dolida, la enferma, la abandonada, la rechazada. Tenemos que empezar a expresarnos de nosotras mismas como lo que somos, la hija amada, sanada, restaurada, en proceso de rehabilitación, pero soy otra, mi hermana. Entonces celebremos, hablemos de lo que Dios ha hecho en nosotras, cantemos de eso, expresémonos de esa manera. Job recibió a sus familiares y conocidos y celebró con ellos su restauración. Dice Job 42:11, entonces vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes y comieron con él en su casa. Se compadecieron de él y lo consolaron por todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un pendiente de oro. Mis hermanas, comencemos a celebrar la restauración. No es que yo en la Navidad no hago nada, porque cuando yo estaba niña eran muy tristes las Navidades y estoy muy amargada y muy triste. O ya no hago nada porque pues por mi divorcio, fue muy triste el divorcio, y entonces no, ya no quiero celebrar las Navidades. No, al contrario, mi hermana. Pon 3 arbolitos de Navidad y llena ahí de foquitos tu casa y pon la alegría y la fiesta, y tú arréglate bonita y sal a compartir con la familia de la fe. Ven a la iglesia, celebra, canta alabanzas, que se vea esa nueva yo que somos en el Señor Jesucristo. Terminamos. Levántate y resplandece. El último paso, que es levántate, resplandece, mi hermanita. Declárate sana en el Señor. Job 42:12. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Si ellos escuchan y les sirven, acabarán sus días con bienestar y sus años con prosperidad. Dice Job 36:11. El final no tiene por qué ser como fue el principio, ¿ok? El Señor no mira lo que somos ahora, sino lo que podemos hacer. El Señor no mira la que somos cuando llegamos a Él, sino la que Él puede transformar en nosotras. Y a todas nosotras el Señor nos quiere dar un final feliz, una vida de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Levántate y resplandece. ¿Quién es Dios? Para que sepas quién es Dios, necesitas conocer su identidad. Los nombres de Dios nos aclaran mucho acerca de su naturaleza. En cada caso, vamos a hacer un ejercicio. Escribe
¿Cuál es tu experiencia con Dios y qué representa para ti esa verdad bíblica? Los nombres de Dios, para que terminemos bien bonito este estudio. Ya podríamos haber cerrado ahí, pero no, porque siempre son largos los estudios de Mujeres Oreb, entonces tenemos que hacerlo bien largote. Vámonos con esta parte práctica bien hermosa, mis hermanas. En lugar de ver las heridas y quien causó nuestras heridas, volteemos a ver a Dios, el que nos sana. ¿Cómo es Dios? ¡Wow! Los nombres de Dios. Elohim, Dios creador. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es tu experiencia con Dios y qué representa para ti esta verdad bíblica? Dios es creador. Para mí representa que Dios me creó a mí, que Él me hizo porque Él quiso, porque Él se le dio su gana, y disculpen la expresión, que yo estuviera en esta tierra. Es mi creador. Ponle tú ahí lo que quieras. Yo creo que no nos da tiempo de hacerlo todo ahorita, casi va a ser tarea, pero bueno, pueden ir poniendo. No las veo, mis hermanas, moviendo las plumitas. Póngale, aunque sea ella o finja que esté escribiendo algo, pero póngale. Ok, vamos a la siguiente, el siguiente nombre de nuestro Dios. El ejercicio es voltear a ver a Dios en lugar de las heridas y del que me las causó, ¿ok? El siguiente nombre de Dios, Adonai, que es mi Señor. Dice Salmo 8:1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Adonai, que significa mi Señor. Dios es mi Señor. Él es no solo mi creador, es mi dueño, es mi soberano. Es a quien yo le rindo gloria. Mi vida le da gloria a Dios. Que yo me despierte cada mañana le da gloria a Dios. Perdón que no me callo, pero pues estoy contestando mi propia pregunta, ¿ok? Estoy soplándoles respuestas. Jehová Shalom. Jehová es nuestra paz, significa Jehová Shalom. Jueces 6:24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Jehová es nuestra paz. Es mi Dios, mi paz. Para todo el remolino de vida que nos toca vivir, es tocar como la piedra de paz en nuestro Señor, ¿no? Ahí es donde encuentro la paz. Solo en ti, Señor, encuentro paz. El Shaddai, Dios Todopoderoso. Por ejemplo, Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Sabemos la historia de Abraham, ¿verdad? No podía tener hijos, pero Dios le dijo que le daría una gran descendencia. Es Jehová Shaddai, mi Dios Todopoderoso, que ha hecho milagros en mi vida, que contra todo diagnóstico o pronóstico, el Señor ha hecho cosas maravillosas en mí. Jehová Jireh, Jehová proveerá, es Dios proveerá, Jehová Jireh. Ahí lo dijo Abraham precisamente, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice, en el monte de Jehová será provisto. ¿Cuándo dijo esto? Cuando iba a llevar en sacrificio a su hijo, pero luego le dijo al propio hijo, Dios se proveerá. Y Dios ha provisto en nuestra vida, mis hermanas. Él es el proveedor, no ha faltado en mi vida, no ha faltado. Cuando yo creía que era la más pobre del mundo, resulta que el Señor me ha dado y me ha dado tanto. Así es, de la nada el Señor nos provee. Jehová Nisi, Jehová es nuestra bandera. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Es mi identificación.
saco mi INE cristiana y digo, soy hija de Dios, ¿qué húbole? Así, ¿no? Como los que llegan así muy, ¿no sabes de quién soy hija? O sea, pues, soy hija de Dios, ¿ves? Él es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor es mi sanador, porque yo soy Jehová tu sanador. No, pues ahí tengo mi testimonio, ¿verdad? De mi tumor. ¿Qué pones tú, hermanita? Pero no solo sana físicamente, sana también espiritual y emocionalmente. Perdón que voy más rápido, pero es que está largo esto. Jehová Rafa, ¿verdad? El sanador. El Roi, el Dios que me ve. En Génesis 16:13, ella invocó el nombre del Señor que hablaba con ella y le dijo, tú eres un Dios que me ve. Esta es Agar, ¿verdad? Que está dándole a Dios este nombre, el Dios que me ve, el Dios que me ve, siempre me ha visto mi Dios, siempre he estado yo soy la niña de sus ojos, dice también, ¿verdad? Y otro nombre hermoso, Abba Padre, que es papito, papito, con cariño, Abba Padre. Dice Romanos 8:15, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, el cual clamamos, Abba Padre. Tenemos a quien llamarle papito, mis hermanas, nuestro Abba Padre. Él es mi Padre perfecto. Qué bonito ejercicio, ¿no, mis amadas? Por ejemplo, es lo que debemos hacer cuando vienen a nosotras esos pensamientos antiguos, a recordarnos heridas, dolores. Pues sí, así es la vida. Todas estamos heridas, pero nosotras, además, ahora tenemos esta oportunidad de ser sanadas en nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver la vida de una manera muy, muy diferente, desde otra perspectiva. Ya no actuar ni reaccionar desde nuestras heridas, desde nuestros fantasmas, sino actuar y reaccionar y vivir desde la sanidad que el Señor nos ha dado, desde la relación que tenemos con ese Dios todopoderoso. Recuerda quién es Dios y cuando ores, dirígete a Él como tu Elohim, Adonai, El Shaddai, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, El Roi y tu Abba Padre. Eso es en hebreo, ¿verdad? Pero si lo decimos en español, pues ¿qué digo? Mi sanador, mi Dios todopoderoso, mi creador, mi soberano, mi proveedor, mi papito que está conmigo, mi sanador. Amén. Oremos. Gracias, mi Dios, porque tú nos dejas tener este tiempo de terapia espiritual, Señor. Y pues con un poco de dolor, tal vez recordar lo que ha lastimado nuestra vida, Señor. No hay una aquí, Señor, que no hayamos sido lastimadas, tú lo sabes, Señor. Pero también tener este tiempo hermoso de mirarte a ti, Padre, de saber que estamos en tus preciosas y perfectas manos, que entre algodones y cuidados, Señor, tú estás sanando nuestros corazones y nuestras heridas. Ayúdanos, Señor, a ser suficientemente sabias para aprender a mirarte a ti y no a las heridas, Señor, para aprender a mirarnos como hijas amadas, sanadas por ti, Señor, y aprender a reaccionar y a vivir de una manera diferente. Bendícenos, Señor, ayúdanos en este proceso. Te lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, amadas. Dios las bendiga, nos bendiga con divinamente.